Pedimos al inicio, por favor, ayúdanos a concentrarnos en ti. Ayúdanos a pensar en nosotros mismos, en nuestra condición. Ayúdanos a considerarnos tal cual somos, con humildad. Ayúdanos también a entender que tú eres grande, Señor, y que todo te lo debemos a ti, Señor. Habla por mí, habla por mi boca, ayúdame a expresar las cosas adecuadamente y ayuda a mis hermanos a aplicar esto en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Las semanas pasadas comenzamos a ver esta cuestión del caminar digno. El caminar digno al llamamiento, ¿no? Que encontramos en Efesios 4.1. Vamos a ir por Efesios 4.1. Efesios 4.1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna del llamamiento con el que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor y esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas palabras forman una idea de lo que para Pablo significa el estilo de vida cristiano. Estas palabras, que son humildad, mansedumbre, soportando, paciencia, amor, esfuerzo por preservar la unidad y paz. Esto es lo que Pablo tiene en mente con el llamado digno, más bien con la manera digna de vivir de acuerdo al llamado. Pero quiero regresar un poco al versículo 1 que dice: les ruego que anden. ¿Y se acuerdan qué significaba ese andar? ¿Qué significa? ¿Perdón? La vida, vivir, ¿no? Significa un estilo de vida, no significa algo esporádico, significa un estilo de vida, algo que te caracteriza. O sea, si alguien le pregunta a una persona que te conoce por ti, ¿qué es lo primero que diría? ¿No? ¿Cómo te describiría, no? Entonces cuando dice anden o el andar, se refiere al estilo de vida, a la conducta diaria. No es algo esporádico, es más bien lo que nos define. Entonces dice, les ruego que anden, o sea, les ruego que su estilo de vida y su conducta diaria sea de manera digna del llamamiento con el que fueron llamados. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto de que su manera de vivir sea digna del llamamiento con el que fueron llamados? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Muy alta. ¿De qué manera? ¿Cómo? Ejemplos. Sí, conforme a lo que Dios representa, lo que Jesús representa en nuestras vidas. Wow, esa es una muy buena definición. Porque, ¿cómo sería la manera de vivir esa alta? ¿Cómo se vive esa manera alta de vivir? ¿Ok? ¿Sí? Dejar la vida que antes teníamos ¿Sí? y vivir sobre la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, si yo antes me gozaba el hacer alguna maldad, ahora ya no me siento bien. ¿Verdad? Si hago algo que no está bien, que no le estoy honrando a Dios, yo ya no me siento bien. Okay. Eso ya no lo practica uno porque ya cambió uno nuestra manera. Bueno, sí, es parte de. ¿Alguien más? Miren, básicamente el andar digno significa caminar más bien vivir de una manera que encaja con nuestra posición en Cristo. De nuevo,
andar de manera digna o caminar de manera digna significa vivir de una manera que encaja con nuestra posición en Cristo. O sea, que es coherente, que tiene que ver. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en México no hay reyes, pero si nos trasladamos al Reino Unido, aún existen los reyes, ¿no? Y creo que todos hemos visto esta cuestión de los reyes, ¿no? Todos están familiarizados con los reyes de Inglaterra, ¿no? Los conocemos y conocemos el estilo de vida y dado el reciente fallecimiento de la reina, todo fue televisado completamente. Ahora, imagínense que por una coincidencia demasiado extrema, tú resultas heredero del trono. Una coincidencia demasiado extrema, ¿no? Por un linaje desconocido y lo buscaron y de repente ya eres heredero. Y entonces pues vienen por ti. Primeramente te llevan al aeropuerto, pero en el aeropuerto te está esperando el avión real, ¿no? Y cuando te subes y está lleno de gente que está familiarizada con todo ese ambiente, te das cuenta que hay algo mal contigo. No encajas. Aunque te pusieras tus mejores ropas, sabes que no estás encajando. Tu forma de sentarte, tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de vestir, todo tú no encajas. No encajas ahí. Pero eres el heredero. Se te dio ese privilegio y no hay vuelta atrás. Tú vas a ser el rey, ¿no? Y siglos de tradición no se van a acoplar a ti, ¿verdad que no? A cómo eres tú. ¿Quién se tiene que acoplar a quién? Ellos a ti. ¿Por qué? Siglos de tradición. Es el heredero. Sí, pero hay una tradición de reinados, ¿no? No a ellos. Claro, o sea, la persona se tiene que adecuar, se le tiene que enseñar el estilo del reinado, de cómo es, ¿no? Bien. Vas a hacer lo que necesites hacer para encajar con la posición que se te dio. Ese es algo, tiene que ser así, no hay de otra, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un reino aquí en la tierra. Ahora, hay un reino que no lleva solo siglos, sino siglos de siglos ejerciéndose. Lleva una eternidad ejerciéndose. Y el Rey de Reyes lleva gobernándolo todo por esa eternidad. Y Él tiene una forma de ser y una forma de gobernarlo todo. Él mismo, por su propio carácter, estipula las reglas las reglas del reino y las reglas de la manera de vivir en este reino, ¿no? Entonces, un día, no por coincidencia extrema, sino por una gran misericordia y por mucho amor, Dios te trasladó de un reino a su reino. Colosenses 1 dice, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. No nos trasladó a ese reino por medio de un avión real, nos trasladó a ese reino por medio de Jesucristo. Y ahora estamos en el reino de Dios, los que hemos creído en Cristo. Y quiero que pienses en tus inicios en la fe, cuando se te trasladó a este reino. ¿Ya encajabas del todo en las costumbres de este reino? Nada.
¿O inmediatamente hablaste como un hijo digno de este reino? O sea, tu caminar encajaba, tu forma de vivir encajaba, o tu estilo de vida se acopló inmediatamente a este reino. De hecho, nos parecíamos más de donde salimos, ¿no? Pero nuestra forma de hablar al inicio era igual de donde salimos, o nuestra forma de conducirnos. Ahora, de regreso a la primera pregunta, ¿qué significa andar de manera digna del llamamiento con el que fuimos llamados? ¿Qué significa? Representamos la palabra de Dios, no representamos lo que... Con el ejemplo que hemos puesto, que tu manera de vivir encaje con lo que eres. Que tu manera de vivir encaje, sea coherente con lo que eres en Cristo, con tu posición que se te dio. O sea, encajar con nuestra posición en Cristo. Ahora, ¿cuál es la posición del creyente en Cristo? ¿Qué posición tiene en Cristo el creyente? Como hijo de Dios. ¿Hijos de Dios? ¿Qué más? Coheredero. ¿Coherederos de Cristo? Embajador. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que refleja tal cual el reino de Dios. O sea, eres un representante de su reino. Ahí está, representante. Y se supone que con toda la idea que estamos teniendo, un representante digno, o sea, que coherente, ¿no? Sí. Miren, el creyente en Cristo, esta es su posición. El creyente en Cristo es escogido de Dios. ¿Lo escogió desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Desde antes de que existiéramos. El creyente antes estaba muerto, condenado y sin poder hacer algo para merecer el perdón ni la vida. Más bien Dios le regaló la vida. No solo le dio vida, sino que lo elevó a una posición extremadamente alta. De hecho, la más alta de todas. ¿Cuál es esta posición a la que se le elevó al creyente? Miren, vamos a Efesios 2.6, por favor. ¿No? Efesios 2.6. Dos, tres. ¿Quién quiere leerlo? Efesios 2.6. Nicolás. Dice, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok. ¿A dónde se nos elevó? Dice, y con él nos resucitó, o sea, nos dio vida, nos resucitó, y dice, y con él nos sentó, o sea, junto con Cristo, o juntamente con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado? Ahorita. En su trono, en el lugar más digno, en el lugar más alto y más elevado. ¿Dónde está el creyente? Ahí. Eso es tremendo, tremendo. Esa es la posición. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 1 al 3 también. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Colosenses 3, 1 al 3. Yo puedo leer. Dice así: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pausa. Ahí está mencionando a otra vez dónde está sentado Cristo, ¿no? Síguelo, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Wow. Esta es una reafirmación de lo que leímos en Efesios 2. Dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios, el lugar más alto, de más dignidad, más elevado. Y dice, su vida está escondida con Cristo.
ahí está su vida, ahí estás tú. Entonces no solo eso, no solo es que tenemos, no solo es que somos escogidos, no solo es que se nos dio vida, aunque estábamos muertos y no lo merecíamos, no solo es que se nos elevó a una posición elevada, la más elevada de todas, pero también tenemos una herencia que ya está en nuestra cuenta. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Primera de Pedro 1, 3 al 4. También, alguien que me ayude a leerlo. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Perdón. Sí es Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, 3 al 4. Sí, falta el 4. Ah, Y tenemos una herencia que Ahí no está. tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ahí está. Nuestra herencia ya está esperando. Está esperando. ¿Está esperando a quién? Nos está esperando a nosotros. En un momento vamos a cerrar los ojos aquí y abrirlos allá, presenciando toda la herencia. ¿Qué opinas de tu posición en Cristo? Si eres creyente, ¿qué opinas de tu posición en Cristo? Que falta, el camino, pues digo, es largo, ¿no? O sea, Estoy hablando de la posición. Ah, Creo que no lo ¿Qué logramos opinas de tu entender, posición? O sea, no logramos entender lo alto que es. Ok, ese es un buen punto. Porque es demasiado alta, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo pensar más allá de mis limitaciones y decir cómo, cuándo, cuánto. Sí, así es. Pero podemos intuir o sentir que es algo que nos excede, ¿no? Nos excede nuestras capacidades. Entonces, Dios, a través de Pablo, te ruega, vive de esta manera que encaja con esta posición, que ni siquiera, o sea, tan alta, que ni siquiera puedes entender qué tan alta es. ¿Sí entienden eso? Te está rogando, Dios a través de Pablo te está rogando, por favor, que tu manera de vivir encaje con lo que ya eres y con lo que ya tienes. Te está diciendo, Israel, vive de manera digna, vive de una manera que encaje con lo que ya eres. Mario, vive de una manera digna, coherente, que encaje con lo que ya eres en Cristo. Patti, vive de una manera digna, que encaje con lo que ya eres en Cristo. Y nos empieza a elevar bastante. Ahora, una de las preguntas más importantes hoy es, ¿cómo es este estilo de vida que encaja con esta posición tan elevada? ¿Cómo es este estilo de vida? Esa es la pregunta. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que Dios no nos deja sin respuesta. Dios nos dice muy claramente cómo es el estilo de vida, cómo es, de verdad. La Biblia entera está llena del cómo es ese estilo de vida. De verdad. Abren sus páginas y te dicen, es así, es así, es así. Pero vamos a Efesios, capítulo 4. Vamos a ponerlo de esta manera. La pregunta es, ¿cómo es este estilo de vida que encaja con las formas y el carácter del reino en el que se te incluyó? Acuérdense que somos ciudadanos, ya tenemos una herencia, estamos elevados. ¿Cómo es este estilo de vida que encaja con todo eso?
bien, estoy de acuerdo con mi hermano Israel, debe ser a fuerzas alto, ¿sí o no? Esa es una primera cosa que podemos entender. Nuestro estilo de vida y nuestra conducta diaria debe ser alto, ¿sí o no? ¿Por qué? Simplemente porque nuestro llamado es alto. Entonces quiero que empiecen a pensar que está más allá, más arriba todavía. ¿Qué dice Efesios 4, 2 a 3? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos de los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Interesante, ¿no? No se ve tan alto esto, ¿verdad que no? Un predicador le llama a esto el andar bajo de la posición alta. En primer lugar, humildad y mansedumbre. Después, paciencia y tolerancia. Y por último, esfuerzo y diligencia. Vamos a comenzar con la primera parte. Humildad y mansedumbre. Y la semana pasada entramos a ese tema y dedicamos casi todo el mensaje a esta cuestión de la humildad. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿qué tenemos por humildad? Ver a los demás como mayores que a uno. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, al ser humilde pasa eso. Sí, pero más bien quiero como una definición de lo que es la humildad. Sí. Ausencia de orgullo. Ok, sí, puede ser, porque el orgullo es lo opuesto a la humildad. Dimos una definición y quiero recordarla. La humildad es una cualidad que se caracteriza por una evaluación realista y moderada de uno mismo. ¿Se acuerdan? Consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en el obrar de acuerdo con ese conocimiento. Y entonces vimos la semana pasada que nosotros realmente no podemos tener una evaluación muy realista de nosotros. ¿Por qué? Porque tengo un pecado que distorsiona mi percepción de las cosas. Y siempre, sin falta, siempre ese pecado va a hacer que me vea mejor de lo que soy. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la evaluación más realista? ¿Quién puede dar la evaluación más realista? ¿Más que tu esposa? Él es el que más. De verdad, sí, obviamente entiendo el punto porque tu esposa te conoce, ¿no? Pero hay que te conoce más que tu esposa. Dios conoce lo que piensas. Tu esposa no conoce lo que piensas. Puede intuir. Son buenas para eso. Pero Dios conoce a la perfección lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, tus motivaciones. Y su evaluación es que, lo vimos la semana pasada, no vamos a meternos ahí, pero es que estábamos muertos en nuestros pecados. Y que no es por nosotros que tenemos algo, sino es por su gracia. Todo lo que tenemos es por su gracia, o sea, porque Él quiso regalarnos, nada más por eso. Si no, no estaríamos aquí. Exacto, es correcto. Entonces, otra vez, la humildad consiste en una evaluación realista de uno mismo y consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Entonces hablamos de una evaluación, conocimiento, comprensión de uno mismo y tiene que ver con eso. Tiene que ver con considerar, una consideración, pensar, reflexionar acerca de nosotros mismos y reconocer quiénes somos realmente. Ese reconocimiento de la pobreza propia espiritual. De hecho, esa es por una razón, más bien es por esta razón por la que
el sermón del monte empieza con la primera bienaventuranza. ¿Se acuerdan cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los humildes. Los mansos. Los humildes. Los pobres. Ahí está. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, se refiere a que los que están en el reino de Dios son pobres en espíritu. ¿Sí? O sea, reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios. Absolutamente nada. Bien. Y esa es humildad. Pero la humildad, quiero decirles, no es principalmente una decisión. La humildad no es una decisión. No puedes decidir, voy a ser humilde en esta ocasión, o no. Más bien es algo que tienes o no. Es algo que sientes o no lo sientes. ¿Sí? No puedes decidir tenerla en un momento y en otro no. No es así, no se puede forzar. Te voy a dar un ejemplo. A todos nosotros nos han dicho que somos buenos en algo, ¿no? Generalmente. Y entonces pasa algo en ti que te dices, qué chido que me dijeron eso, ¿no? Eso se llama alabanza. Te alabo por... voy a hacer una alabanza a mi esposa. Mi esposa es muy buena trabajando, de verdad. Ahorita lo hemos visto y es buena para eso, muy buena para el trabajo. Y es muy buena ayuda idónea en cuanto a eso, la verdad. Entonces, y cocina rico y hay muchas cualidades. Y en ese momento Alexis puede decir, tengo que ser humilde. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Es así? No. Porque la humildad debe estar antes de la alabanza. No puedes ponerla después de la alabanza. No es algo forzado. Es algo que tienes antes o no lo tienes. Porque, por ejemplo, no lo busquen. Proverbios 27:21 dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro. Y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Entonces, O sea, ¿cómo reaccionaste ante la alabanza? Se supone que la humildad ya debe estar antes, porque la alabanza prueba la humildad. Es como no engrandecerte por lo que dices, sino allí darle la gloria a Dios. O sea, cuando te dicen que eres bueno, es porque Dios Sí, es reconocer a Dios, ¿no? pero esto es muy en el interior, porque puedes expresarlo, Pero dentro de y dentro de ti es, no soy, yo soy. Dime algo que no sepa. Ajá, dime algo que no sepa por dentro. Entonces es algo que debe estar adentro, pero ya debe estar antes, porque la alabanza está probando a ver si lo tienes o no. No se puede forzar, pero sí se puede aprender y crecer, definitivamente. ¿Cómo pasa eso? Estamos hablando de la humildad. ¿Cómo puedo aprenderlo y a generarlo o a crecerlo? A mí me pasa mucho conduciendo que soy orgulloso y digo, tengo razón, o sea, yo tenía el paso, yo tenía la razón de hacerlo. Y luego digo, ¿por qué lo voy a juzgar si soy igual de pecador que él? O sea, ¿quién me hace mejor a mí? ¿Qué estás haciendo ahí? Reconociendo. Estás pensando y reflexionando. Esa es una parte fundamental. ¿Saben? La forma es reflexionar, meditar, considerar, y todo es acá. El ser humilde también es reconocer nuestros errores. Sí, que viene siendo, ¿cuál es tu condición? ¿Quién eres tú? Soy así. Precisamente, exactamente. Esa es la primera. Es un par, son dos pares. La primera yo diría que es considerar, reflexionar, meditar en, primero, quién eres tú realmente, pero quién es Cristo también. Porque tengo que tener comparación. ¿Sí me explico? Si no tengo comparación, mi estándar, mi
¿cómo se dice? Mi regla se puede distorsionar. Pero cuando me comparo con Cristo digo, no. O de dónde me sacó Cristo. O quién era yo, quién soy realmente. O sea, soy un pecador. Soy pecador. Salvado, pero soy pecador. Que no merecí y no merezco y nunca mereceré que me haya salvado. Jamás, jamás. Eso es la primera cosa que yo creo que tenemos que reflexionar. La segunda es tu propia impotencia y la omnipotencia de Dios. O sea, como bien lo decía Carla, mis propios errores, reconocer mis propias debilidades, mis propias limitaciones, que son todas. Porque si tengo algo, ¿por quién es que lo tengo? Por Él, solo por Él. Si yo puedo pensar, es por Dios, no por mí. Si yo tengo trabajo, es por Dios, no por mí. Si le caigo bien a los clientes, es porque Dios me puso gracia ante los ojos de los clientes, no es por mí. Esas dos cosas. ¿Quién eres tú realmente y quién es Cristo? Y entonces, la evaluación realista. ¿Quién soy yo? Yo soy un muerto que sin Él hubiera permanecido muerto. Y hubiera estado condenado, sí, justamente, muy justamente. Pero Él, ¿quién es? ¿Quién es Él? Por amor, por misericordia, se dio a sí mismo por mí, pagó todos mis pecados, no solo los pasados, sino los presentes y los futuros, como para que Él me viera, para que el Padre me viera perfecto. Y yo no hice nada para merecerlo. Y yo no hice nada para ganarlo. Esa es la realidad. Y lo segundo entonces es considerar, reflexionar y meditar en tu propia impotencia. En que, como dice Juan 15:5, sin Él nada podemos hacer. Nada. Eso es real. Eso es completamente real. Nada podemos hacer. Y entonces consideramos, o la comparación es su omnipotencia. Él puede hacer todo. Él no se le dificulta nada. Nada es más complicado que otra cosa para Él. Todo es igual de fácil para Él. Bueno, medita en esas cosas continuamente y lee tu Biblia con esta perspectiva. O sea, cuando la leas, lee viendo tu condición también, ¿no? Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. Nueve y 10. ¿Quién quiere leer? Primera Corintios 15, 9 y 10. Dice, porque yo soy el menor de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol, pues perseguí la congregación de Dios. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está haciendo una evaluación realista, muy realista. Sí. Pero por la voluntad inmerecida de Dios soy lo que soy. Pausa. ¿Qué está haciendo aquí? Reconocer. Está entendiendo, sí, fue por Él y por su gracia, no por mí. Sí. Y la bondad inmerecida me ha mostrado que ha sido mala, porque he trabajado más que todos ellos. A ver, pausa, dice. Esta es una frase extraña, ¿no? He trabajado más que todos ellos. O sea, que todos los demás apóstoles. Dice, oye Pablo, eso es orgullo, ¿no? Aguas, Pablo, aguas. ¿Pero qué sigue diciendo? Pero no he sido yo, sino la bondad inmerecida de Dios está conmigo. Dice, no, Pablo, reconociste de dónde viene la fuerza. ¿Sí? Sí, a lo mejor trabajaste más que ellos, pero sí, Pablo, sí es cierto, de ti no vino. Vino de Dios, ¿no? Entonces, eso es humildad. Humildad no es, no, yo no lo hice. No. Y si lo hiciste, no, pues sí lo hice, pero no fui yo, ¿no? Pero desde acá adentro, no con palabras, sí, o sea, reconocer una evaluación realista, ¿no? Es como dar un ejemplo, ¿no? Cuando le das a un vagabundo dinero, más o menos, Sí. le das un vagabundo dinero y te dice, ay, muchas
Sí, definitivamente. Te dan dinero para- Definitivamente. Sí, y a veces damos y ni siquiera decimos nada, pero en nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? Es sin problema. O sea, Dios me lo dio. Ni yo lo gané, ¿no? Algo así, ¿no? Exactamente. Tengo una duda, Carlos, no sé si A ver. y vamos en el mismo contexto. Si Dios no te da las cosas que... Está bien. No va. Bueno, entonces, ¿cómo crecemos en humildad? ¿Cómo aprendemos humildad? ¿Y cómo crecemos en ella? ¿O cómo se puede generar para que esté adentro al momento de cualquier circunstancia? Es pensar, considerar y estas cosas de entender que no viene, o sea, es entender un entendimiento creciente, porque necesitamos crecer en conocimiento y en entendimiento de nosotros mismos. Necesitamos crecer en eso porque cada vez va a haber más circunstancias donde tengo que entender más todavía de mí y de él. Estoy de acuerdo que lo que es Dios y lo que se nos dio en Cristo excede el conocimiento, pero no porque excede no vamos a intentar entender más. Entre más entendamos, más humildes vamos a ser, de verdad, de verdad. Y puedes leer libros, escuchar predicaciones, y escuchas con esa perspectiva, viendo este tema de mi humildad, de quién soy yo realmente, quién es Dios. Me di cuenta de algo en mi propia vida. Hay muchos mensajes, muchas predicaciones en internet. Y entonces hay un canal que se lo recomiendo que se llama Ministerios IV. Y IV, como vayan, IV. Y entonces tiene muchas playlists con varios temas, ¿no? Y entonces está el tema de contentamiento, está el tema del matrimonio, está el tema de la apostasía, está el tema de un montón de cosas, ¿no? Y casi escuché todo y me di cuenta que uno de los últimos que escuché fue la encarnación de Cristo. O la deidad de Cristo. Y dije, o sea, yo pensé en mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué fue lo que dejé al último? ¿Por qué fue como si no me interesara ese tema, ¿no? Y en mi propio entendimiento fue porque quiero algo más práctico, ¿no? Quiero algo que me ayude a mi vida diaria. Créanme, hermanos, entender quién es Cristo es fundamental para nuestra vida cristiana. Porque eso, el entendimiento de Él, automáticamente nos va a humillar a nosotros. Automáticamente. Entonces, si lean libros, lean su Biblia con esa perspectiva, pero también recuerden esto. Siempre recuerden esto. Necesitamos a Dios para esto. La humildad no la podemos generar nosotros. La humildad en el corazón proviene de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, rogarle, Señor, ayúdame a ser humilde. Ahora, junto con la humildad está la mansedumbre. Y estoy seguro que la mansedumbre también proviene de la humildad. O sea, en otras palabras, sin humildad no puede haber mansedumbre real. ¿Okay? Ahora, la semana pasada también hablamos un poquito de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Dejarse domar. Dejarse domar. ¿Ok? Dame un ejemplo. Como un caballo, que es un ejemplo que puse la semana pasada. Sí. Un caballo tiene fuerza y lo entrenan para ser manso, pero él no pierde su fuerza. Ok. Él aprende a vivir su fuerza. Ok, muy bien. Siempre que yo pienso en mansedumbre, pienso en un caballo. Es algo que me ayuda mucho a entender la mansedumbre. ¿Cómo es un caballo salvaje? No se puede montar, ¿verdad que no? Y por lo tanto, Pero se dan. ¿Qué es eso? Pero se da. No. Se dan quiere decir. Qué mal. Sí, pero como es un caballo salvaje, da patas por todos lados, no se deja montar. Ahora piensen en un cristiano así.
¿no? Pues mira, yo estoy practicando mucha macuas, necesitar mansedumbre porque ayer en mi trabajo me platicaba mi esposa que ayer un trabajador que está de vacaciones, que ya regresa esta semana, y me platica, me dice, el encargado me dice, no lo vayas a golpear. Digo, ¿por qué? Me dice, porque es que dice que el que este que va a regresar, que es una persona muy buena para trabajar, pero que es persona tiene 60 años, pero es así como que grosera. O sea, por ejemplo, si tú le preguntas por X cosa, que te grita. Y, o sea, es muy, no sé cómo decir. Como arrogante. Ajá, sí, así. Entonces, me dice el patrón, mira, no lo vayas a golpear. Dice, no le hagas caso, esta persona es así. Y me lo recalca cada rato, y después cada rato me lo recalca. Y me dice, nomás no lo vayas a golpear. O sea, tú no le hagas caso, esa persona es así, pero tiene 30 años en la empresa y es muy bueno para trabajar. Yo por eso también, así a mí a veces me grita, dice, y lo aguanto porque es bueno para trabajar. Y yo le digo a mi esposa, le digo, ahora que el lunes que lo vea, digo, sí, es correcto. La mansedumbre no es propiamente tranquilidad, más bien tiene que ver, y mucho, cuando se dirigen a ti para corregirte, para decirte algo, ¿sí? ¿De qué manera reaccionamos cuando nos corrigen? Generalmente. Fíjate, mi mamá, cuando le echas la llaga chile, ¿cómo se pone? ¿Por qué reaccionamos así? Por falta de humildad. Por eso digo que la mansedumbre proviene de la humildad. Porque, bueno, voy a leer una definición. Dice, esta palabra se utiliza para describir a alguien algo tranquilo, sereno y que transmite paz o calma, más o menos. Pero más bien su aplicación en el carácter podría ser dócil. Alguien dócil es alguien que es manejable, enseñable. La mansedumbre es una cualidad o virtud que se caracteriza por la suavidad y la paciencia y la disposición para actuar con calma y gentileza, incluso en las situaciones difíciles. Una persona mansa es aquella que no responde con ira o violencia, sino con serenidad y autocontrol. Y solo estoy leyendo definiciones, ¿no? ¿Los niños pueden entrar en esa categoría? ¿Los niños? Pues depende de qué niño. O sea, hay muchos que son muy mansos, pues, o sea, los regañas y dices, ok, está bien. Yo diferiría ahí porque hay muchos niños de diferentes maneras y a veces no todos los niños reaccionan así. A lo mejor están diciendo, papá, está bien porque la vas a pegar, no porque debes de hacerlo. Describe una persona o animal que es fácil de manejar, dirigir o enseñar debido a su disposición obediente y receptiva. Alguien dócil tiende a aceptar instrucciones y seguirlas sin resistencia ni rebeldía. Como el elefante, ¿no? El elefante dice que tiene muchísima fuerza, pero hay exacto. Es exactamente lo mismo que el caballo, ¿no? O sea, tiene un montón de fuerza, pero se les enseña y después son mansos, ¿no? Ahora, la mansedumbre es cuando te intentan corregir, entonces, y tú lo aceptas, sin rechinar los dientes, sin pensar por dentro, ¿quién eres tú para juzgarme? Ese es típico, ¿no? ¿Quién es este que me está juzgando? No, eso no es mansedumbre. Más bien con agrado. Dices, ¿qué? ¿Puede recibir una corrección con agrado? Es mansedumbre. Depende de la persona, porque si te agrede, pues hay que... No tiene que depender de la persona. No, depende de uno, ¿no? Depende sobre todo de ti, de tu humildad. Porque, bueno, ahorita le voy a decir. Recibir con agrado esa corrección, con calma y con agradecimiento. Wow, es extraño eso, ¿no?
Qué raro que sea extraño, ¿no? Porque la mansedumbre es el camino del cristiano. Dices, ¿por qué puedes recibir con agrado y con agradecimiento una corrección? ¿Cómo podría pasar eso? Con humildad. Sí, pero... Porque si lo piensas bien, te puede ayudar en tu vida. Sí, miren. ¿Sabes que agrada a Dios? Tiene que ver más con uno mismo, con el interior de uno mismo. Y siento que es un beneficio para uno mismo. Definitivamente es un beneficio. Es un aprendizaje para uno. Sí, sí. O puede ser que también no se ha uno dado cuenta Sí, es de correcto. que está uno cometiendo ese error y Es a veces correcto. ¿sabes qué? Miren, Pero a veces como el ser humano, bueno, yo me pasó con mi mamá, una vez no varias, pues, pero una de todas. Iba yo a vender zapatos y hice berrinche, que le dije, regrésalo, es mucho. Y ya me fui a la casa, pero Dios me puso en el corazón, estás mal, y vuelvo a regresar, no, mamá, si tienes mucho. Y dice, pero es tu negocio, sí, pero es mucho dinero, yo no lo tengo. Pero me di cuenta porque yo me lo puse, hice berrinche, la no te verdad. faltó mansedumbre. Está bien. Y yo reconocí que estaba yo mal, y bueno, tienes razón. Bien, como decía la semana pasada, el cristiano no es como un caballo desbocado que pierde el control cada que lo corrigen, ¿no? O más bien el cristiano es alguien que recibe enseñanza fácilmente, pero no solo enseñanza, sino corrección y exhortación e incluso reprensión fuerte, porque a veces cuando uno está pecando fuertemente necesita reprensión fuerte, y eso es amor, de verdad. Bueno, ¿cómo podemos crecer en mansedumbre? ¿Cómo podemos crecer en mansedumbre? Teniendo humildad, Definitivamente, tiene humildad, o siendo humildes. La práctica más que nada lo llevamos entre los hijos y el esposo, con las familias más cercanas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque es lo que están más cerca. Ahí está. Y Somos- como un cuchillito, ahí estamos ¿cómo se llama? En fricción y ahí vamos practicando. Cuando algo nos dice, no nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que tener... Vamos a ponerlo en palabras teológicas. Nuestra familia somos los pecadores con los que más convivimos. Entonces, ahí se da. Bueno, yo propongo que también considerar, o sea, así como la humildad, tenemos que considerar y pensar bueno, ya lo que les comenté. También aquí debemos considerar y pensar y meditar y reflexionar en algunas preguntas. ¿Te consideras superior? Y que de ninguna manera te pueden corregir. ¿Verdad que no? Digo, sí, pasa, y por eso digo, ¿quién eres tú para juzgar que me juzgues? ¿O has considerado que puedes fallar? ¿Sí lo has considerado? Increíble, ¿eh? Generalmente no lo consideramos. Generalmente decimos, él está mal, el otro. Generalmente. Pero la mansedumbre es, yo también puedo fallar. Y me pueden corregir también. ¿Por qué? Porque soy pecador también. Y les voy a decir algo interesante. Generalmente nosotros no vemos nuestros pecados. ¿Se han dado cuenta de eso? Generalmente no vemos nuestros pecados. De repente vemos a unos hermanos haciendo a una cosa u otra o comportándose de una manera y decimos que no se dan cuenta, y son hermanos maduros, que no se dan cuenta de que están haciendo esto o que están comportando así. Bueno, entonces yo entiendo que nosotros, por mi propio pecado de orgullo, no suelo ver mis propios pecados, no suelo verlos. Ahora, ¿has considerado que Dios en su bondad permite que alguien que no seas tú vea tus pecados y que Dios ponga en su corazón de esa persona
el decírtelos para que te arrepientas y que cambies tu manera a la manera que encaje con la posición en Cristo. Considera todo eso. Y entonces cuando llegan a corregirte, tómalo con agradecimiento porque viene de Dios, porque tú no los viste y porque eres pecador igual que el otro, no eres mayor que el otro. Son consideraciones, es pensar, meditar y reflexionar en esas cosas. Eso nos va a ayudar a ser mansos, pensar y meditar en esas cosas. Bien, con estas dos virtudes de la humildad y la mansedumbre, creo que son la entrada a la vida cristiana, a la vida que encaja con la posición cristiana, con la posición en Cristo. Siendo humilde y manso, la vida cristiana y todo lo que conlleva puede darse con mucha fluidez. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo así. Una persona que se dice cristiano pero es orgulloso, ¿qué sería lo contrario a mansedumbre? A manso. Eso es lo contrario a humildad. ¿Qué sería lo contrario a mansedumbre? A manso. Terco, ok, sí. Necio. ¿Perdón? Necio. Necio lo consideramos como sinónimo de agresivo, ¿sí? Indomable, sí. Ahora, piensa en una persona que sí es cristiano, pero que es así, orgulloso y iracundo. ¿Cómo será en todo aspecto de su vida? O sea, en la iglesia. ¿Cómo es esa persona en la iglesia? Pues hipócrita. Ok, sí. Pero su manera de comportarse, problemática. Me acuerdo cuando fui el viaje, no sé si me tocó, que decía el pastor que entrando en su casa, el fulano o la familia se portaba muy mal con su esposa, con sus hijos, que era grosero y todo. Entrando de la iglesia para allá era muy diferente. Ahí puede entrar. Bueno, eso es hipocresía, pero me estoy refiriendo a alguien que no es hipócrita, simplemente sabes que es así, él sabe que es así y piensa que está bien porque así Dios lo hizo. Sí. Causa muchos problemas. Suelta como jiribillas, ¿no? O es esta... ¿cómo se llama? Pasivo, agresivo, algo así. No te entendí, hermano. Sí te entendí. A ver, ¿qué? O sea, que puede tal vez ser pasivo, pero luego hacer cosas y salirse de control y luego volver a así. Por decir algo, yo no sé cómo te atreves, cómo la gente se atreve a vestir camisas como la tuya. Ok. O sea, es una actitud de darte la torre, pero sin ponerte a ti como protagonista, sino a los demás. Yo creo que es una persona que tiene como esa mal hábito de fijarse en los pecados de los demás, menos en el suyo, y cuando se los dices, Ok, ahí está. ahí no va Explota. a reconocer. Ajá. Explota y dice, y son los que dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Así, son esos, lo digan o lo tengan aquí adentro. O son los que causan problemas, de verdad. Ahora, ese punto se toca en Efesios 4, 1 al 6, porque habla del vínculo de la unidad, de que esforzarnos por preservar la unidad del espíritu, que ya hablamos hace 2 semanas. Estamos en una unidad, se nos puso en una unidad. Y esas actitudes orgullosas y iracundas, tercas, indomables, no encajan con la vida cristiana. No encajan. Bien, ¿cómo es en la iglesia? Ya vimos. ¿Cómo es en su matrimonio? Problema. No se le puede decir nada porque se enoja. Y que no entienden. ¿Cómo es en su trabajo? Ahí está, el ejemplo lo puso Mario, ¿no? Esa persona es problema es un mal necesario, porque soy trabajador pero nadie se meta con él. Es un problema, no puedes tener paz ahí. Es un problema. Como dije, niño problema. Bueno, el orgullo y la tendencia a la ira o la terquedad no encajan de ninguna manera con la posición del creyente, no encajan. O sea, ¿ese creyente no es así?
Bueno, entonces, un cristiano orgulloso e iracundo simplemente es una contradicción. Hay algo mal ahí. Las siguientes dos virtudes creo que fluyen de estas primeras dos. Las siguientes dos son paciencia y tolerancia. Dice Efesios 4:2 que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Tener paciencia y tolerancia a otros es de lo que se está hablando, Tener paciencia y tolerancia hacia otros. Las primeras dos tienen que ver con la consideración hacia uno mismo, y estas dos tienen que ver con la consideración hacia afuera, hacia los demás. Y de todos modos todo está muy ligado. Vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. Ya en esto nos vamos a tardar un poquito menos. Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3, 12 al 13. ¿Quién no quiere leer? ¿Yo? Sí, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ya, pausa. Ahí está. Este es el paralelo de Colosenses en Efesios, ¿no? Dice, vístanse por unas cosas, dice humildad, mansedumbre y paciencia. Después dice ¿qué? Mansedumbre. Sí. Soportando unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Wow. Ok, está pidiendo que seamos pacientes, que toleremos a los demás, y que nos perdonemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pone como fundamento para esta orden? Fundamento. Cristo lo hizo. Sí. Eso nos deja sin ningún pretexto. ¿Por qué? Porque uno puede decir, es que no puedo ser paciente con él, ¿no? No podemos decir, no lo puedo perdonar. Sí, exactamente, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo una comparación interesante. Hay un menor y hay un mayor. Hay una menor distancia entre la ofensa con la que te ofendieron y tu perdón, que la ofensa con la que ofendiste a Dios y el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, la idea básica de aquí es, si Cristo te perdonó más, ¿tú no puedes perdonar menos? Entonces, ¿te crees mejor o mayor que Cristo? Esa es la lógica aquí que Pablo está usando. Bueno, entonces dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo 11, 29. Entonces, ¿te consideras paciente para con los demás? A veces sí, a veces sí. No lo suficiente. Ok, bien. Ahora, ¿qué es ser paciente? ¿Qué significa esta cuestión de la paciencia? ¿Qué es ser paciente para con los demás? Soportándonos. Ok, soportar, ¿sí? ¿Qué más? Esperar y tener fe que va a pasar. ¿Va a pasar qué? La situación, los problemas, el dolor. Me estoy refiriendo a ser paciente no con una situación, sino con alguien, hacia alguien. Aguantar esa persona. Ahora, Carla dijo aguantar y acá dijo soportarse, pero ¿qué significa aguantar y soportar? Es quejarse a cada rato y... Pero bueno, voy a orar por él y pedirle quejar. ¿Con queja? No. Creo que así como la humildad y la mansedumbre tienen que venir del corazón, debe de ser una actitud del corazón, porque una cosa es decir, pues aguantarme pues porque ya está ahí. Sí. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia. Eso es, pues ya tengo que hacerlo. La resignación, ya que eso no es paciencia, porque todos tenemos situaciones, la gente alrededor tiene situaciones que pasan,
Y todos pasan aflicciones o todos pasan ofensas, pero aguantar y soportar con paciencia no incluye la queja, ¿ok? Incluye esperanza, incluye amor, incluye, porque dice soportándose con paciencia en amor, ¿no? Nicolás. Ahora lo que iba a comentar, que yo creo que la paciencia se deriva del amor que le tengamos a las personas. Ya Cristo lo dijo, que nos amemos los unos a los otros como nosotros mismos, entonces no podemos dar a veces lo que no hay dentro de nosotros. Okay. Cuando ves las cosas con amor, la persona que está a tu lado, la persona que está a tu lado, lo ves con amor, todo tiene paciencia, o sea, no sí. hay cosa que haga que se incomode sí. en el amor. Sí, definitivamente. Ahorita que dice mi cuñado eso, a mí le molesta mucho, bueno, le molestaba y ahora ya no lo hago, pero siempre dejaba las cosas abiertas, todo el fabuloso, todo, y Tony así como que, ¡ay! Y ahora ya no se puede. ¿Qué es ser paciente? ¿Qué es ser paciente? Ay, hermano. Tienes que cambiar. Sí, o sea, Que se pasa que no lo voy a llevar noche mañana. definitivamente puedes llegar a eso, entender, así es mi esposa, así es. ¿Qué voy a hacer yo? Pues yo lo cierro, o sea, Ay, yo no sé, ¿no? ahora ya lo cierra. Sí, sí, y con amor y hasta con una buena actitud, ¿no? Eso es ser paciente. Bueno, es tolerar y perdonar los pecados y las fallas de los demás. Tolerar y perdonar. Es tolerar la inmadurez de los demás. Ahora, tolerar no significa no hacer nada. No es como que ya no le voy a decir nada. Lo voy a tolerar todo. Es como tolero a mi hijo, aunque esté llore, aunque esté de berrinchudo, y simplemente no le hago caso. Eso no es tolerar. Porque dice soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, significa que los amas a ti, Dios, los amas más que a ti. O más bien, lo que vas a hacer, o la paciencia y la tolerancia, es por amor a ellos, no por amor a ti. Significa que quieres el bien de ellos, no el tuyo. Y así que cuando te ofenden o pegan contra ti, ser paciente es aguantar y perdonar sin pedir retribución o sin afán de venganza, sino el afán del bien, sino buscar el afán del bien del que te ofendió o del que te hizo algo. Aguantar. Ahora, el cómo. ¿Cómo logro ser así? ¿Cómo logro ser paciente y tolerante con amor hacia los demás, aunque me ofendan, aunque tengo que aguantar su madurez, aunque así? ¿Cómo logro hacer eso? Esa es la palabra que pensamos el mal con el bien. Lo mismo creo que es mediante meditación, reflexión, entender quién eres tú en Cristo. ¿Cuánto se te perdonó a ti? ¿Cuánta paciencia tuvo Dios contigo? ¿Cuánta paciencia ha tenido contigo? Tú tienes que tener paciencia, a veces no eres paciente. Tienes que pensar en esto, tienes que meditar en esto. ¿Alguien ha tenido paciencia de ti antes? ¿Alguien ha tenido mucha más paciencia de ti de la que tú tienes hacia otros? Tú una vez fuiste inmaduro, tanto naturalmente como espiritualmente, y alguien te tuvo que aguantar. Ese es uno de los fundamentos para ser paciente con los demás. El otro fundamento es cuánta paciencia Dios te ha tenido. O sea, quizás no lo has pensado, pero desde que naciste Dios tenía todo el derecho y autoridad para enviarte al infierno. ¿Por qué? Porque desde que nacemos somos pecadores. Y entonces acumulaste pecado tras pecado, y en cada ocasión en la que pecaste, Él tenía todo el derecho de enviarte al infierno, pero fue paciente, muy paciente. Años de paciencia, años y años y años de paciencia,
y entonces no te fue al infierno, sino que te salvó. Paciencia, paciencia, paciencia. Entonces, ¿cuánto te perdonó? Pero no solo viendo hacia atrás, cuánta paciencia te sigue teniendo, porque sí o no sigues pecando. Bien, ese es el fundamento. Ahora, como conclusión, cuando Dios nos salvó, nos trasladó al reino de su Hijo. Es un reino con unas formas muy, muy particulares de vivir, ¿no? Es de acuerdo a su carácter. Como vimos de Jesús, la humildad y la mansedumbre, la paciencia y la tolerancia son cualidades del reino. Así es el reino. Entonces, Dios a través de Pablo te ruega, por favor, vive de esa manera que va a encajar con la posición que se te dio. Vive así. Vive así. No somos pacientes, no somos tolerantes, no somos mansos, no somos humildes. Dios te ruega, por favor, sélo. Por favor, esfuérzate en hacerlo. Por favor. Porque dice que básicamente con esto vamos a preservar la unidad del Espíritu. Dice al final de Efesios 4:3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. O sea, hay un esfuerzo de por medio. Hay un esfuerzo que tú te tienes que hacer para lograr ser humilde, manso, paciente y tolerante con los demás. ¿Cómo es una iglesia así? Con todos los hermanos así. Unida, que crece. ¿Cómo es una iglesia donde todos los hermanos, cuando somos una iglesia terriblemente, no hay eso? O generalmente no hay eso. Y esta iglesia se está muriendo, la iglesia. De verdad, la gente se está saliendo de ahí por todos lados. Entonces, mi posición en Cristo ya es un hecho. No es algo que vamos a tener cuando nos muramos. Nuestra posición en Cristo ya es un hecho. Pero mi andar es un proceso que no va a terminar en esta vida. Pero no porque no termine o porque sea muy alto de entender, no vamos a poner este pretexto como para no seguirlo. Entonces, quiero terminar con este texto, Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Miren, somos incapaces realmente de ser humildes, de ser mansos, de ser pacientes, de ser tolerantes, pero se nos dio una posición y una responsabilidad. Con esa posición que se nos dio, también viene una responsabilidad coherente. Se nos va a demandar. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Se acuerdan que se les dio algo y que se les demandó ese algo? Ok. Se nos dio ese privilegio y se nos va a demandar de ese privilegio. Se nos va a demandar una responsabilidad. Debemos hacerlo. No podemos dejarlo de al lado. Entonces se nos demanda a no ser orgullosos, sino humildes. Y dices tú, no puedo. Qué bueno que lo reconoces. Estás reconociendo tu pobreza espiritual. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para cumplir tu responsabilidad que se te dio? Que tú no puedes hacerlo. Interesante. ¿Qué tienes que hacer? Señor, ayúdame. Que de ti provenga mi fuerza. Por favor, que de ti provenga la fuerza para ser humilde. Que de ti provenga la fuerza para ser manso. Porque yo no puedo. Sí me diste esa responsabilidad, pero no puedo. Señor, te ruego, hazme paciente para con los demás.
Señor, te lo ruego, ayúdame a tolerar a los demás. ¿Okay? Quien sí lo logró fue Jesucristo. Nuestro autor, nuestro ejemplo, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro ejemplo. Así que no es imposible, ni es muy difícil, solamente hay que matar nuestro orgullo. Vamos a orar. Bendito Padre, te ruego que nos ayudes a entender estas cosas, nos ayudes a ponerlas en práctica y a aplicar esto en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que este es el camino del creyente y no hay otro, tú no pusiste otro camino. Este es tu camino. Y tú eres el ejemplo, tú eres el campeón y el rey, Señor. Tú vas por delante porque tú fuiste manso y humilde de corazón. Y tú pusiste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Y nosotros debemos andar como Jesús anduvo, Señor. Sabemos que este es el camino y también nos podemos saber nuestra vida y entendemos que nos hace falta bastante, Señor. Pero ayúdanos a no poner el pretexto de que es mucho lo que falta o es imposible como para no intentarlo, porque tú lo vas a demandar, Señor. Ayúdanos a entender la importancia y lo fundamental que es esto, Señor, para la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén.